Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de adorarte, Dios, como un cuerpo, de reunirnos como una familia. Que aunque somos distintos, cada uno de nosotros con nuestras personalidades, nuestras formas de ser, nos une, Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestro interior que nos ha unido a Cristo y somos una familia, la familia de Dios. Habla a nuestras vidas, enséñanos, corrígenos, instrúyenos, Señor, para que cada día la imagen de Cristo sea moldeada y sea vista con más claridad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahorita recordando un poco la temática que está desarrollando con el grupo de fundamentos, el asunto de discusión principal fue qué hacer con esas áreas grises, que parecen ser que podríamos tener en nuestra mente, que yo creo que las áreas grises son más las cosas que nosotros ignoramos, que muchas veces no sabemos cómo tratar con ellas, pero que seguramente desde las Escrituras podemos resolver. Y recordaba ahorita, y me va a servir como introducción a nuestro tema, recordaba las palabras de un pastor que decía, no se preocupe por lo que no sabe, preocúpese por obedecer lo que sabe. Y eso va a ser fundamental para nosotros en esta mañana. Si bien hay muchas cosas que nosotros desconocemos y todos, absolutamente todos, tenemos un gran campo en nuestra mente que ignora muchas cosas, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. La palabra del Señor y Dios mismo nos muestra que debemos preocuparnos por poner en práctica lo que sabemos y no lo que ignoramos. Ahora, el problema no está en lo que sabemos. El problema está en que de lo que sabemos no lo queremos obedecer. Y ese es el gran problema del ser humano de manera general. El ser humano no le interesa obedecer. Y usted no tiene ni idea la creatividad que tenemos nosotros como seres humanos para invertir el orden de un mandato. Somos muy creativos para invertir el orden de los mandatos. De tal manera que cuando nosotros escuchamos que debemos cuidar a los demás, inmediatamente nosotros invertimos la ordenanza y decimos, yo me dejo cuidar. Pero si el mandato era cuidar, ¿por qué estás pensando en que te tienen que cuidar? Muchas veces escuchamos que la ordenanza es dar y estamos más preocupados ¿en qué? En recibir. Y de la misma manera, la Biblia en diferentes pasajes, de principio a fin, el mandato es amar. Y nosotros estamos más preocupados en ser amados. Pero obviamente el mandato bíblico no es recibir, el mandato bíblico no es dejarse cuidar y el mandato no es dejarse amar, sino, por el contrario, cuidar, dar y amar. El problema y la razón por la cual nosotros invertimos el orden de un mandato es nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Ese es el origen de nuestro problema como ser humano de manera general y muy particularmente del cristiano. Y la razón de esa manera de proceder es nuestra propia inmadurez, que creemos que tanto Dios como las Escrituras pueden amañarse a nuestros intereses. El título de la enseñanza en esta mañana es Practicando el amor cristiano. Practicando el amor cristiano. Y obviamente no voy a poder abarcar todo lo que significa practicar el amor cristiano. Si usted es asistente a nuestra congregación, esta mañana bien temprano les llegó una lista de todo lo que deberíamos hacer como cristianos los unos por los otros. Con eso más o menos terminaremos en esta exposición.
Pero vamos a ver una manera muy particular en la cual podemos practicar nuestro amor como cristianos. Y quiero que me acompañe para seguir con esta introducción a Juan capítulo 15, versículo 22. Muchas veces nos preocupamos por saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga cuando esté en un lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? A veces estamos preocupados por las cosas muy particulares, pero Dios nos ha dado unos mandamientos más generales. Y si usted y yo ponemos en práctica esos mandamientos generales, entonces vamos a ver cómo el mundo, que podría ser entendido y aplicado de muchas formas, se va a reducir a una manera muy particular de ser practicado. Juan, capítulo 15, versículo 12, dice así. 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Ahora, si usted se da cuenta, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? Bueno, resulta que para los que recibieron el mandamiento, para ellos no era algo extraño escuchar que tenían que amar. Eso no era extraño. Ahora, lo extraño en las palabras de Jesús siempre fue el intentar llevar al origen la fuente y propósito del mandamiento. Porque Dios desde el Antiguo Testamento ya había enseñado que el amor tenía que ser tanto al prójimo como al enemigo, como al más cercano, así como también se ama al de la familia. Jesús en su momento dijo, ¿qué virtud hay en amar a aquellos que te aman? No hay virtud alguna. Por el contrario, hay virtud si amas a tu enemigo, amar. Pero también en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, encontramos ese mismo mandamiento y dice, un mandamiento nuevo os doy. Ojo, y aquí encontramos una novedad. Todos deseamos tener la exclusiva. Si usted escucha noticias y a usted le dice exclusiva, usted dice, eso es nuevo. Bueno, Jesús le estaba dando algo nuevo a sus discípulos. Aquí, en Juan 13, versículos 34 y 35, y dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Ahora, volvemos al punto. ¿Cuál era la novedad del mandamiento? Si ya en el Antiguo Testamento encontrábamos esa realidad de que todo hijo de Dios tenía que amar. La novedad estaba en la manera como teníamos que amar. Porque aún Cristo no se había revelado para mostrar el amor del Padre. Entonces, la novedad está en las palabras de Jesús cuando dice que améis como yo os he amado. Ese mismo mandamiento de amar como Cristo nos amó es utilizado por Juan en su primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 11. Y veamos lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice así, voy a leer desde el versículo 7, primera de Juan 1, 7 al 11, y dice así, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Versículo 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces mire que hay un mandamiento ¿qué? Antiguo y hay uno nuevo, el cual es verdadero en él y en nosotros. Sigue diciendo el pasaje. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y en definitiva, una de las características del hombre nacido de nuevo o de la persona nacida de nuevo es aquella que ama a su hermano, que no aborrece a su hermano, pero desde la perspectiva del nuevo mandamiento. ¿Cuál era el nuevo mandamiento? Amar como Cristo amó. Amar como Cristo amó. No es el amor que yo creo que le puedo o que le debo o que el otro merece. No es amar como el mundo ha enseñado a amar. No es amar porque el otro me parece que tenemos como una relación que podemos sostener, como que tenemos, digámoslo así, una afinidad. El mandamiento de amar como Cristo amó tira por tierra cualquier impedimento humano que nosotros mismos podamos levantar. Que Él es mayor, que Él es menor, que no me cae bien, que yo no sé hablar, son justificaciones para no llevar a cabo y para no poner en práctica el mandamiento de amar al otro. Cristo rompió las barreras para poder amarnos. Cristo siendo Dios se hizo hombre. Cristo siendo rey se hizo siervo. Cristo siendo eterno murió por nosotros. Él siendo santo vino a representar al pecador más pecador del mundo. Ese es el ejemplo de cómo amar. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la justificación o qué te impide llevar a cabo el mandamiento de amar a otro? A menos que no quieras poner en práctica el mandamiento del amor, el único impedimento eres tú mismo y tu egoísmo. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero compartir una manera práctica de amarnos. Es una manera que debe impulsarnos a romper el hielo. Es la manera con la cual se entablan y se inicia todo tipo y cualquier tipo de relación. El hablarnos. ¿Cómo hablarnos? La actitud con la cual nos acercamos al otro. Por ahí parte toda comunión y relación de amor. Cómo hablar los unos con los otros. Entonces, acompáñenme por favor a la primera carta a Timoteo. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, vamos a estar concentrados en los versos 1 y 2. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y en ese pasaje vamos a encontrar tanto una negación, algo que no debemos hacer, y vamos a encontrar una ordenanza, algo que debemos hacer. Pero de manera sencilla, el tipo de amor del que vamos a hablar en esa mañana está relacionado con animarnos en nuestra fe. Animarnos en nuestra fe. Y es un mandamiento, por lo tanto, yo espero que cuando terminemos nuestra reunión de hoy, no se vaya hasta que todos se hayan saludado y se hayan animado para volvernos a ver la próxima semana o la próxima clase o el próximo miércoles o el próximo almuerzo o lo que sea que tengamos, ¿cierto? O sea, la obediencia es la manera como yo pongo en práctica eso que hemos recibido como ordenanza. No se vaya sin antes poner en práctica
lo que vamos a aprender en esta mañana. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2, y dice así: no reprendas con dureza al anciano. Aquí vamos a traducir anciano como a la persona mayor, sino más bien exhórtalo como a padre, y a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas. ¿Con qué? Con toda pureza. ¿Conocimiento? ¿Lo ponen en práctica? Vamos a ver cómo nos va con esto, ¿cierto? Entonces, en esta porción, cuando digo en esta porción, estoy hablando de la carta completa, porque es una unidad, ¿cierto? Hay un ejemplo de cómo amarnos, y el ejemplo es animarnos. ¿Quién escribió la primera carta a Timoteo? Pablo. ¿Qué propósito tenía Pablo a la hora de escribir esta carta? Pablo sabía que sus días estaban por terminar. Y como lo estuvimos revisando en su momento en clase de Panorama, es muy particular el ejemplo que nos da Pablo, porque Pablo, estando en la cárcel a punto de morir, él no está recibiendo una carta de ánimo, sino que le está mandando una carta de ánimo. Toda la carta a 1 Timoteo y la segunda carta a Timoteo es una carta de ánimo para alguien que se va a enfrentar con un ministerio. Es animar a un joven pastor que tiene que enfrentarse a duras tareas. Toda la carta a Timoteo es un gran ejemplo de amor de Pablo a Timoteo. Y esa manera de manifestar ese amor es animando a Timoteo. Ahora, si el propósito de la carta es animar a Timoteo, toda la carta tiene propósito de animar a Timoteo, podemos revisar también el contexto inmediato donde están incrustadas estas pequeñas palabras del capítulo 5, versículo 1 y 2. Y yo quiero que me sigan en esta idea. El capítulo inmediatamente anterior es el 4. Y Pablo le escribe a Timoteo diciendo que hay personas que están enseñando doctrinas de demonios. Y yo quiero que le preste mucha atención a esas doctrinas de demonios. Que no te cases, que no comas y que no bebas. Parece algo muy ¿qué? Muy superficial. Parece algo que no tiene como mucha relevancia. El problema está en que esas personas estaban enseñando que Dios era el que ordenaba a evitar el matrimonio y a comer ciertos alimentos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, son doctrinas de demonios. Tú enseña lo que es la verdad. Eso lo encuentran ustedes en capítulo 4, versículos 1 al 3. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé buen ministro, sé un buen servidor. Pablo le está entregando la tarea a Timoteo de ser el pastor principal de la iglesia en Éfeso, y Pablo le dice a Timoteo, sé un buen servidor, y la característica de un buen servidor es enseñar la verdad y desenmascarar el error. Ojo, no es enseñar la verdad y no decir nada en contra del error, no. Tú enseñas la verdad y de una vez dices ¿qué? ¿Cuál es el error? Enseñas el billete verdadero y por qué el otro es falso. De eso se trata la tarea de un pastor. Después, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, ojo con esto, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo en la piedad. Y la característica o hacia dónde está impulsando Pablo a Timoteo es a que se tiene que disciplinar en algo muy específico, la piedad. Y para nosotros el término piedad a veces es confuso porque no sabemos qué entender por piedad. Y es tan confuso al punto de que la piedad hoy día es un nombre, Doña Piedad, ¿cierto? Pero a veces Doña Piedad no es piadosa. Entonces, ¿qué entender por piedad?
Piedad viene de un término griego que significa buena reverencia. O sea, es como aquella persona que en todo lo que hace reconoce que tiene a Dios al frente suyo. ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo hablarías? ¿Y qué pensarías si tienes a un Dios todopoderoso frente a ti? De eso se trata el término piedad, buena reverencia. Algo que se ha perdido mucho hoy. Hoy no se enseña a las personas a ser reverentes. Hoy tú puedes hablar como sea, caminar como sea, vestirte como sea, pero la Escritura, por medio de Pablo, en la enseñanza a Timoteo, Pablo le dice, ¿qué le dice? Disciplínate. Sé organizado en la manera como vas a mostrar tu reverencia a Dios en todas las cosas. Y en el capítulo 4, versículo 12, sigue diciendo, sé ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo en todo. Y, aparte de eso, que nadie te menosprecie. Ese es el contexto inmediato. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo qué corregir y cómo vivir. ¿Qué vas a hacer delante de los hermanos de la iglesia y cómo es que tú te vas a mostrar como ejemplo a esa iglesia? Y eso de alguna manera es también expandible hacia nosotros. Eso nos alcanza a nosotros. Porque si hay algo que va a hacer Pablo más adelante en el capítulo 5, versículos 1 y 2, es mostrar que la iglesia está llena de personas que son nuestra familia. Entonces cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, pertenecemos a la misma familia y debemos saber cómo comportarnos y manifestar el amor como familia. Ahora, de manera particular, y es algo que también se extiende hacia nosotros, en el versículo 13, 14 y 16 hay unos mandatos que tú y yo también podríamos aplicar. Versículo 13. Estudia las Escrituras. ¿Por qué es importante estudiar las Escrituras? Porque si tú no tienes tu mente llena de la palabra de Dios, la tienes llena de cualquier otra cosa. Y solamente, y escuche muy bien esto, solamente la Escritura es la que es útil para edificar el cuerpo de Dios. Solo la Escritura es el alimento para el pueblo de Dios. Lo voy a repetir nuevamente. Solamente la Escritura edifica el cuerpo de Dios. Por eso es importante que usted y yo, al igual que para Timoteo, era importante estudiar la palabra. Versículo 14. No descuides el don de Dios en ti. Toda persona nacida de nuevo, bautizada en el cuerpo de Cristo, ha sido dotado con unos dones. Ahora, ¿qué significa no descuidar el don de Dios? Pues cultivar el don y poner en práctica el don. Cultivar el don y ponerlo en práctica. Si tú dices que no sabes cuál es tu don, acércate a los líderes y empecemos a analizar cuál es el don que Dios te ha dado. Porque como creyentes e hijos de Dios, Dios no tiene y no quiere hijos ociosos. Y entonces sería bueno que escribieras en tu cuaderno, ¿soy ocioso? ¿Ayudo en algo y sirvo en algo en la iglesia y el cuerpo de Cristo? Si no, entonces este mandato es para ti. No descuides el don de Dios. Aviva el don de Dios en ti. Y por último, y este sí que es muy difícil a veces aplicarlo, y por eso viene lo que sigue a continuación. Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Y qué difícil es tener cuidado de nosotros mismos. Porque nosotros mismos escondemos nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras actitudes de los demás para ocultar nuestro pecado. Pero aún así, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por el Espíritu Santo,
Por su palabra nos limpia, el Espíritu Santo nos redarguye, pero además hemos sido rodeados de un cuerpo a quien Dios va a utilizar para hablar a nuestras vidas. Entonces mire el contexto en el que están esas palabras de Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, cuando vayas a llamar la atención a un hermano, cuando vayas a hablar con un hermano, hazlo animándolo, hazlo animándolo, ¿sí? Pero primero ten en cuenta esto y esto y esto y esto. Ten en cuenta de cuidarte a ti mismo, de estar practicando bien tu don, de estar lleno de la palabra de Dios. Recuerda que somos utilizados como un cuerpo con diferentes miembros para ser útiles los unos a los otros. Y es allí donde entonces entramos a nuestro pasaje. Y cuando entramos al capítulo 5, versículos 1 y 2, tenemos una instrucción para un siervo de Dios. Una instrucción para el siervo de Dios. Puedes estar lleno de la palabra de Dios, puedes estar aplicando bien el don que hay en ti, puedes estar cuidándote bien de ti mismo, pero eso no te puede llevar, dice versículo 5, a reprender con dureza a los hermanos. Y cuando usted mira el pasaje, es el único, tenemos un mandato y algo que tenemos que evitar. Evitar la dureza. ¿Con quiénes? Con los mayores y con los más jóvenes. Por todos lados. ¿Sí? Entonces tenemos una prohibición y una ordenanza. Ojo, y es una prohibición de parte de Dios y es una ordenanza de parte de Dios. Entonces vamos a mirar cuál es la prohibición. Pues la prohibición es no reprendas con dureza. ¿Cuál es la ordenanza? Exhorta. Y ya en enseñanzas anteriores explicamos por qué es que hemos entendido mal el término exhortar. Porque para nosotros exhortar es regañar. Para nosotros exhortar es llamar la atención, jalar las orejas. Si venimos de la época en que todavía nos pellizcaban, el pellizco. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios de cómo tú y yo tenemos que practicar el amor como hermanos. Entonces, primer punto, lo que debemos evitar. Lo que debemos evitar. ¿Qué tenemos que evitar? La dureza. El pasaje nos dice, no reprendas con dureza, no lo hagas. Y es importante entonces entender la palabra que se utiliza aquí por dureza. El término aplicado aquí para dureza tiene que ver con castigar con la palabra, castigar con la palabra. Voy a utilizar un término muy de nuestras prácticas antiguas, pero que hoy se ha modernizado con otras formas de decirlo. Es que usted es un animal, usted sí es muy bruto. Eso era un ejemplo de ¿qué? Castigar con dureza. Despreciar al otro, desmeritar al otro. Es algo que Pablo está diciendo que no se debe hacer en la familia de Cristo. Es algo que no podemos hacer. Yo recuerdo mis primeros pasos en lo que fue la enseñanza bíblica. Entonces veníamos haciendo la transición de una teología un poco más carismática y estamos haciendo la transición a una teología más bíblica. Y entonces en mi mente la idea era usar la palabra como garrote y darle duro a los hermanos en la iglesia. ¿A cuánto de usted le gusta dar duro? Bueno, entonces uno es fascinado, encontré esto y todo el mundo lo está desobedeciendo, entonces ustedes son unos desobedientes y ustedes, ¿cierto? Entonces, eso semana tras semana la idea era darle duro a todo el mundo. Y un día íbamos hablando, bien oscuro por la noche, y quien hoy es mi esposa llega y me dice, ¿y por qué siempre tienen que dar duro? Luego la palabra no es para animar,
Luego la palabra no es para darla con amor. Y entonces yo sentí que como que un pensamiento en mi mente empezó a tirar en reversa y a tragar uno aquí como, y es verdad. Y pasaron dos cosas en ese momento. Lo que yo creía que estaba haciendo bien, que era dar duro, primero, no era el mandato bíblico. Y segundo, con una sola pregunta, sencilla, como, ¿y es que acaso eso es lo que Dios quiere que hagamos? Una manera tan sencilla como ir a la palabra y que la palabra hablara, fue más útil para mí a que ella intentara hablarme con dureza. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios sabe dónde tiene que trabajar en nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es presentarla. Y ya el Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer en nosotros. Ella es la que transforma a las personas. Ella sabrá dónde tiene que ser un martillo que quebranta la piedra. Pero es la palabra de Dios. No es mi intención, no es mi carácter, no es mi dureza, es la palabra. Y el Espíritu Santo obrará. Entonces, el mandato bíblico es muy claro. ¿No qué? No reprender con dureza. No utilizar nuestras palabras para castigar al otro, para llamar la atención al otro, para corregir al otro. No con aspereza, no con violencia. Y lo tremendo es que cuando creemos tener razón, lo tremendo es que cuando creemos que la palabra está de nuestro lado, nosotros muchas veces nos tomamos el crédito y nos tomamos deliberadamente, escogemos la manera como nosotros vamos a hablar a los otros, a los demás, a nuestros hermanos. El problema es que antes de que sea tu hermano y mi hermano, es hijo del Padre y ya ha determinado cómo es que tenemos que llamarnos la atención los unos a los otros. Ese es el primer punto. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? De tal manera que usted y yo no tenemos que mirar si tenemos que obedecer o no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicarlo. Cuando vayamos a hablar con un hermano, usted lo primero que va a pensar es, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Es lo primero, ¿cierto? Pero ahora viene lo segundo, el segundo punto, lo que debemos practicar. Lo que debemos practicar. Y lo que debemos practicar es el animar a otros. El animar a otros. Y eso lo encontramos allí mismo en el versículo 1 cuando dice, sino más bien exhórtalo como a padre. Entonces, el término aquí es exhortar. Ese es el término, exhortar. ¿Qué es exhortar? Animar. ¿Qué más es exhortar? El término original, la idea original significa invitar. Entonces eso es como cuando, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Yo sabía que había hecho algo malo. Entonces yo veía que mi papá iba entrando como al cuarto. Porque yo sabía que lo que yo había hecho, merecía un castigo de esos que son una pelita con una varita. Pero mi papá decía, mijo, venga, que vamos a hablar. Pero yo sabía que ese hablar terminaba en una corrección que a veces dolía. Pero él lo hacía de una manera muy particular. Venga, ¿cierto? Me invitaba. Y si no, iba hasta donde yo estaba y me cogía del hombro. Venga, y nos íbamos junticos para allá a conversar unas cosas importantes. Eso es lo que en principio significa exhortar, invitar, llamar, animar a. ¿Sí? Y no esperes a que el hermano que está en pecado vaya a ti. ¿Qué te toca hacer? El amor siempre da el primer paso. El amor siempre da el primer paso y eso no significa que vas a dar un paso, sino que vas a tener la iniciativa de ir hacia tu hermano. Eso es amar. Pero exhortar significa también rogar, animar, consolar, alentar. Eso es lo que significa exhortar. De tal manera que aquí vamos a decir lo siguiente.
Practicamos el amor cuando nos esforzamos por animar a los hermanos a vivir en santidad y comunión. Ojo con esto. Practicamos el amor cuando nos esforzamos por animar a los hermanos a vivir en santidad y comunión. ¿Te parece muy difícil obedecer? Porque aquí lo que tenemos que obedecer es muy fácil. Animarnos. Hay dos formas de practicar el animarnos. O estar en la cancha jugando y esforzándonos y nos decimos los unos a los otros, vamos que sí se puede, vale que no duele, dale que solamente hay que remontar 3 goles, vamos, vamos. Y nos animamos desde adentro o nos animamos desde afuera. Y entonces empiezan la gente con las porras, hurra, hurra, ra, 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 ¿cierto? Animarnos. Sea que tú estés pasando por un momento difícil y veas a un hermano pasando por esa misma dificultad y se animan juntos para vivir en santidad y no perder la comunión, o cuando no estamos en ese momento específico, pero la palabra de Dios está en tu mente y te acercas donde tu hermano y le dices, ¿sabes qué? La palabra de Dios te anima a persistir te anima a abandonar ese pecado. Pero la idea es que animarnos con la palabra de Dios de por medio. No con las palabras del mundo, sino por medio de las Escrituras. Animarnos en la santidad y en la comunión. Ahora, yo aprendí que no hay obviedades, pero voy a tener en cuenta que quizá lo que voy a decir es una obviedad. Para que tú exhortes y animes a tus hermanos, tienes que hablar. Tienes que hablar. Tienes que acercarte a tu hermano. Tú no animas a nadie corriendo solo. Tú animas a otro diciéndole, vamos, únete a mí y corramos juntos. Ay, lo que pasa es que usted corre muy rápido. Bueno, entonces yo le bajo el ritmo a mi carrera, pero quiero que camines conmigo. Pero ¿cuál es el primer paso? Hablar. ¿Cuál es el primer paso? Invitar. ¿Cuál es el primer paso? Acercarnos al hermano. Es una obviedad que pasamos por alto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice que no solamente hablemos de palabras, sino con hechos y en verdad. No me digas que amas a tu hermano cuando no hablas con él. No me digas que amas a la iglesia y no los saludas a todos. Tarea número 1 en su lista. Cuando llegues los saludas a todos o cuando se termine el culto, no te vas sin despedirte de todos. Tarea número 1, para todos. O sea que por lo menos, se demorarán 15 minutos después de haber terminado el culto antes de salir. Porque eso nos va a llevar a nosotros a practicar la comunión y el amor. Solo después de haberlos saludados a todos y después de haberte despedido de todos, pides el carro, pides el Uber, antes no, para que puedas poner en práctica el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos el primer punto, lo que debemos evitar, ¿cierto? Hablarnos con dureza. Tenemos el segundo punto, lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Animarnos, lo que en el texto bíblico dice exhortarnos. Tercer punto, ojo con esto, todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. La iglesia no es que como yo soy mayor, solamente con los mayores. O como yo soy un mayor con espíritu joven, no saludo a los mayores de mi misma edad, sino que me junto con los jovencitos porque creo que me la voy bien con ellos. No. Todos somos la iglesia, todos somos un cuerpo, todos somos de la misma familia. Un todos es todos. No hay nada más
triste que llegar a una iglesia, a una congregación en la cual uno ve un grupo por allá y otro grupo por acá, y los de este grupo no se saludan con aquellos y los de aquellos no se hablan con estos. Eso no es un cuerpo, eso no es practicar la unidad. Entonces, aunque parezca obvio, no siempre practicamos lo obvio. Todos somos un mismo cuerpo, una misma familia. Y la invitación es tener una respuesta a tu pregunta. No solamente quizá David pueda ayudarte con un problema o una inquietud. La iglesia no son los líderes. La iglesia somos todos los miembros. No solamente busques a David o a Johan para hablar. Busca a los otros hermanos para hablar. Es que no tenemos nada en común para hablar, claro, porque no te has acercado a hablar con él o con ella. Pregúntale en qué trabaja, qué hace, cuántos hijos tiene, si ya se casó, que por qué no se ha casado, que yo tampoco me he casado. Ya tienen el punto en común. ¿Sí se dan cuenta? Que sí me casé, pero es que no tenemos hijos, usted tampoco tiene hijos. ¿Y por qué no hemos? Venga, hablemos de lo importante aquí. ¿Cuándo nos vamos a ver quién queda en embarazo primero? Que todo eso se convierta en un paseo familiar. Que todos tengamos algo que hablar con el otro. No tienes que hablar con el otro porque nunca te has esforzado por encontrar esa conversación con la cual se van a alimentar, con la cual se van a animar. Ahora, no se trata que como lo único que tienen para hablar son temas superficiales como Pokémon, Transformers o las películas del día. Evite eso. Y busque un tema con el cual usted también sepa que puede hablar de la Escritura alrededor de ese tema y pueda edificarse. Pero si hay algo que debemos tener en claro es que todos somos de la misma familia. Todos. Ahora, como todos somos de la misma familia, debemos tener en cuenta algo. ¿Todos somos iguales? Sí. ¿En qué sentido? Todos pecamos. Todos somos pecadores aún. Aún tenemos unas secuelas con las que tenemos que lidiar hasta el día de nuestra muerte. Por lo tanto, todos necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos en amor. Y todos necesitamos ser animados a vivir en santidad. Todos. Todos tenemos una lucha. Todos tenemos algo con lo que estamos trabajando. Entonces, por eso es que este mandamiento del capítulo 5, versículos 1 y 2 aplica para todos. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la carta a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, tener que pastorear una iglesia en la que hay problemas. Y hay problemas desde el principio de la carta. Hay problemas con los falsos maestros, hay problemas con hombres, hay problemas con las mujeres, hay problemas con los jóvenes. Todos tienen problemas y por eso Pablo le dice a Timoteo, ojo, ¿cómo te vas a acercar a los hermanos que están en pecado? Ojo, la manera como vas a corregir a los hermanos. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer. No se trata de escuchar al hermano pecador. No se trata de que tú y yo en nuestro orgullo moralista, al sentirnos superior al otro porque yo no peco en lo que el otro peca, entonces yo me siento con el mérito de hacer con el hermano una papilla. No, se trata de con humildad utilizar la palabra en amor. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí en este pasaje? Tenemos que exhortar a ¿quiénes? A los ancianos. ¿A quiénes más tenemos que exhortar? A los hombres jóvenes. ¿A quiénes más hay que exhortar? A las ancianos o las mujeres mayores. ¿Y a quiénes más? Y a las jóvenes. En esta iglesia tenemos absolutamente de todo eso. Mujeres mayores, jóvenes, más jóvenes y así sucesivamente, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo acercarnos a ellos? A los hombres adultos, como a un padre. ¿Y qué es lo que se supone que inspira a un padre en un hogar? Respeto. Y a eso es a lo que alude aquí Pablo cuando dice, exhórtalo como padre.
Exhórtalo como a padre, con respeto. ¿Y dónde sale esa idea de respeto? Recuerde que Pablo utiliza el Antiguo Testamento para explicarle a Timoteo cómo proceder en la iglesia. De tal manera que tendríamos que ir al Antiguo Testamento a ver cómo se trataba a un padre. Levítico 19:32 dice: respeta las canas, a los mayores. Proverbios 16:31, porque esas canas, ¿cierto?, inspiran sabiduría. Proverbios 30:17 encontramos una advertencia: ojo cómo tratas al adulto, porque siempre a un adulto mayor hay que tratarlo con respeto. Con respeto. Y es algo que se ha perdido hoy. De hace 15 años para acá, el respeto es una opción. Antes era un deber. Antes era un deber. Aunque antes se enseñaba el deber, de pronto y seguramente de una manera no bíblica, porque al que hablaba en el momento que no era, le reventaban la boca, ¿cierto? Lo que sí es verdad es que la Biblia ordena y enseña que al adulto mayor se debe tratar con respeto. También hay una verdad, y es que nosotros esperaríamos que las personas mayores fueran más sabias, y hoy por hoy vemos a muchas personas mayores que no son sabias, que en vez de hablar de la Escritura, hablan de su mente y de su propio pecado. Aún así, el mandato no queda derogado para nosotros. Ante una persona mayor, trátala con respeto. No se queda allí, sigue. Y lo que sigue aquí es que cuando vayamos a exhortar a un hermano en la fe, un joven en la iglesia, debemos tratarlo como a un ¿qué? Como a un hermano. ¿Cuántos aquí tienen hermanos o hermanas? Todos, casi todos. Hijo único, levante la mano un hijo único. Que se arrepienta, hermana. Bueno, no se arrepienta, no tiene la culpa. Pero todo aquel que tiene un hermano se va a dar cuenta de algo. Aunque el hermanito mayor se cree el más importante porque es el mayor, la verdad es que como hermanos todos son igualitos. A tal punto que así el mayor sea más grande, le sirven el mismo pedacito de carne que al otro. Y uno empieza, pero si yo soy más grande, pero nada, el mismo pedazo de carne para todos. La igualdad es lo que debe permanecer entre nosotros. No porque seas mayor, más viejo, no porque estés casado o no, no porque, etcétera, etcétera. Cuando vas a exhortar a un hermano, a un hombre joven, trátalo como si fuera un hermano igual. Vas enriquecido con algunas cosas, tienes más años, más experiencia, pero trátalo como a un igual. Ahora, hay que lidiar con cosas. Hay que lidiar con que de pronto ese hermano el que se va a exhortar es inexperto o incluso puede ser necio. Pero la idea es que podamos utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado aún para vencer la necedad del hermano. Entonces, a un hermano, trátalo como a igual. Evitar cualquier aire de superioridad. O sea, eso implica la ausencia de jerarquía. Y tenemos unos textos en la Biblia, por ejemplo en Levítico capítulo 19, versículo 17, el principio del Antiguo Testamento es que tú no puedes aborrecer a tu hermano. ¿Por qué lo vas a aborrecer? Porque es hijo de su padre, pues es tu propio padre. Porque es hijo de una madre, pues tú también tienes una madre, es que vienes del cielo. No. Entonces hay un ambiente de igualdad allí. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17 dice que tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos. En Romanos 12:10 dice, amados con amor fraternal,
Pablo estaba asumiendo una verdad, y es que en la familia, que es de donde viene el término fraterno, en la familia hay algo obvio que se practica. ¿Y qué es lo que se practica obviamente? El amor. El amor. Y en Hebreos 13:1 dice, permanezcan en amor fraternal. Es algo que debemos trabajar. Es algo que debemos buscar. Es algo que no podemos olvidar. Tercero, esa es otra pregunta obvia. Levante la mano el que no tenga mamá. No, todos tuvieron mamá, que se haya muerto, pero todos salieron de algún lado. Todos. Todos en algún momento han tenido una mamá. Todos han tenido una mamá. Ahora, a todas las hermanas de la iglesia que sean mayores que tú, la Biblia dice, trátalas como a madres. Obviamente, para unos va a aplicar más que para otros. Hay unos más jóvenes que otros. Pero la Biblia dice que a las ancianas de la iglesia trátalas como a madres. ¿Cómo tratas a una mamá? Amablemente. Para nosotros eso se pierde, se ha perdido. Pero un hijo era educado y formado en su hogar para que tratara a su mamá con cuidado, delicadeza y amabilidad. Ahora a mí me toca enseñarle a mi hijo, si sale niño, a tratar a su mamá ¿con qué? Amabilidad. No que porque es un niño y tiene fuerza, entonces le va a empezar a dar en la pierna, yo quiero comida. Hágame el favor, jovencito. Mucho cuidadito. ¿Cómo le habla a la mamá? Con amabilidad. En la iglesia es igual. Por eso, aunque ustedes muchas veces me ven aquí parado al frente, ustedes dicen, es que usted es el que enseña, entonces creen que uno es aquí el que ordena, manda y sabe. No, yo tengo un deber para mis hermanas mayores. Tengo que tratarlas como si fueran mi mamá, mi madre. Y eso es importante que todo lo tengamos en cuenta. Ahora, hay pocos textos bíblicos que apuntan a cómo muchas veces uno debe tratar a la mamá, porque muchas veces en la Biblia se apunta a la idea de cómo te rindes ante una autoridad y casi siempre la autoridad. Pero mire lo que dice Éxodo 20:10. Y no es un texto menor. El mandato con promesa dice, honra ¿a quién? A padre y a madre. ¿Y saben qué significa honrar? Poner por encima de tus intereses a aquella persona a quien honras. Y es un mandato para padre y madre. De tal manera que cuando estamos en la iglesia y tenemos una hermana mayor, nuestra labor y nuestra manera de practicar el amor y cómo usamos nuestras palabras es como si estuviésemos honrando a esa hermana. Y tenemos otros textos. Proverbios 1:8. Proverbios 6:20 y Proverbios 23:22 ponen al padre y a la madre en el mismo nivel, porque están al mismo nivel para sus hijos. Escucha a tu padre y no olvides la palabra de tu madre. No es que vas a hacer con el papá una cosa y con la mamá otra. No. Esos son paralelismos del lenguaje poético hebreo. Y la idea es que un paralelismo te pone dos términos en el mismo nivel. Padre y madre están en el mismo nivel. Merecen el mismo respeto, merecen la misma honra, merecen la misma amabilidad. Pero en este caso, a las madres, como a madres, nos lleva a la idea de tratarlas con cordialidad y con amabilidad. ¿Tú creías que tenías una sola madre? Bueno, no. Porque el Señor dice que todo aquel que deje a padre y a madre y siga a Cristo, entonces una familia más grande tendrá. ¿Cuál es la familia más grande? La iglesia. Y entonces ahora no tienes una sola mamá. Ahora vas a tener ¿cuántas madres? Todas aquellas que sean mayor que tú. Y por último, dice que cuando vas a llamar la atención a una hermana,
que sea joven, trátala como a una hermana, ¿con qué? ¿Cómo dice ahí en sus Biblias? Con pureza. Obviamente, tú a un papá no lo vas a mirar con lujuria, a una mamá no lo vas a tratar con lujuria, y a un hermano igual que tú no vas a tratarlo con lujuria, o un hermano con una hermana con lujuria. Pero ¿qué pasa si tenemos a un joven o a una joven menor y de pronto es guapo, hermoso, inteligente? Nuestra mente pecaminosa, ¿qué hace? Empieza a desear lo que no debe. Y a veces se utilizaban momentos y espacios para intentar coquetear y ganar el favor sexual, suena horrible, ¿cierto? Favor, de una persona menor. En este caso, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, cuando tengas que llamar la atención, animar a una hermana y sea más joven, ¿qué tienes que hacerlo? Primero, trátala como a una hermana. ¿Y cómo se trata a una hermana? Con pureza. Con pureza. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo evitar caer en el pecado de la lujuria con un hermano o con una hermana que es más joven? Proverbios 6:25 y Job 31:1 nos enseñan un principio: cuidar los ojos. Cuidar los ojos. Proverbios 6:25 y Job 31:1. Y usted dirá, ¿pero qué hay en Proverbios 6:25? Bueno, aunque apela a lo que hace muchas veces la mujer que no es sabia, si hay una verdad que se da desde la mujer imprudente y desde el joven necio, y es que la mirada captura. Evita intercambiar miradas, porque puedes quedar flechado por tu propia lujuria. No porque ella te esté incitando, sino porque tú también puedes errar en la manera como interpretas las cosas. Segundo, evita la salamería. Proverbios 6:25. No codiciar la hermosura en tu corazón. Y evita estar tocando, mirando, buscando, porque no nos corresponde. ¿Vas a llamar la atención a un hermano? Necesitas la palabra, no estar tocando. ¿Vas a invitarla a algún curso en la iglesia? Invítala de palabra, no estar tocando. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Puedes conducir al pecado. Otro, evita pensamientos. Evita pensamientos. Acuérdese de lo que Pablo ya le había dicho a Timoteo. ¿Cuida de qué? De ti mismo. Y entonces el campo de la guerra más grande no está afuera, sino ¿dónde? Internamente, en la mente. Evita pensamientos, no codiciar la hermosura en tu corazón. Vea todo lo que implica la pureza. Todo lo que implica la pureza. Y Proverbios 7, y tienen todo el Proverbio 7 para que lo lean ahorita. Tranquilo que no es muy largo, no tiene 150 versículos, es cortico, y la idea aquí es no invitar a citas. ¿Quieres hablar cosas que tienen que ver con la santidad, que tienen que ver con amar a Dios? Hazlo en lugares comunes, entre hermanos, con hermanos, no a solas. ¿Por qué? Porque todos nos debemos invitar y animar es a la santidad y a la comunión. Entonces, obviamente, aquí tenemos unas relaciones marcadas. De un hombre joven hacia hombres mayores, hombres menores, hacia mujeres mayores y hacia mujeres más jóvenes. Pero no son las únicas relaciones, porque también las podemos ver desde la perspectiva de una hermana en la iglesia, hacia un hombre mayor, hacia un hermano joven, hacia una hermana mayor y hacia una hermana más joven. Pero la idea es, cada vez que tú y yo vayamos a hablar con un hermano y vayamos a exhortarnos y vamos a corregirnos, la idea es hacerlo con respeto, como a iguales,
con amabilidad y con pureza, buscando animarnos a la santidad y buscarnos animarnos en la comunión. Y eso es lo que tú y yo tenemos que trabajar. Así manifestamos e iniciamos una relación de amor como hermanos. Entonces, espero que haya quedado claro. ¿Cómo amar a los hermanos? Bueno, empezamos ¿con qué? Con las palabras. Empezamos con las palabras, animarnos los unos a los otros. Pero también debemos llevar ese paso a lo siguiente, a los hechos. Acercarnos, porque todos somos familia, porque todos estamos llamados a vivir la comunión. Cuando tú y yo rompemos esa brecha que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, es que él es mayor, es que él no hablamos, cuando rompemos esa barrera, entonces vamos a poder aplicar en nuestra vida el mandato que encontramos en el Nuevo Testamento, que es famoso por los unos a los otros de la Biblia. ¿Cómo cuáles? Vivir en armonía los unos con los otros, amonestarnos los unos a los otros, preocuparse los unos por los otros, servirnos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros, predicar la verdad los unos con los otros, alentarnos los unos a los otros. Y obviamente todo esto enmarca la realidad de amarnos los unos a los otros. Hoy bien temprano, porque ya era domingo, qué bendición, uno desde el temprano está recibiendo palabra. Todos los asistentes a la iglesia recibieron un listado de estos unos a los otros con los textos bíblicos. Saque el tiempo y revise, que son mandatos de cómo practicar el amor como hermanos. Entonces, hablar con gracia es una demostración de amor. Y obedezcamos, porque eso es un mandato. Si tiene alguna duda, vaya a su hermano. Acuerde que no soy el único que puede sacarlo de sus dudas. Si quedó alguna duda sobre la enseñanza de esta mañana, también puede venir a mí. ¿Estamos? Pero la idea es más que querer profundizar, es aplicar. Y yo creo que no hay elemento que no podamos aplicar de esta mañana que no haya quedado claro. Amémonos como hermanos, animándonos, no insultándonos o aporreándonos, ¿cierto? Eso es importantísimo. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo y te pido, Padre, que tú seas transformando nuestra mente conforme la palabra que hemos recibido. Señor, rompe ese suelo duro en nosotros, ese corazón egoísta, ese corazón egocéntrico. Rompe nuestra dureza y haznos más parecidos a Cristo. Que podamos aplicar ese mandato en nosotros que dice que debemos amarnos los unos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.